Excelente noche, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta transmisión de su programa Gastro TV. Oigan, pues ya estamos en el mes patrio y como buen mes patrio los mexicanos nos acostumbramos a siempre en la noche patria cenar bien delicioso, ¿a poco no? Y ya sé que en casita lo celebren con un pozole, un menudo, pambazos, tlayudas, etcétera, pero ¿qué no? El problema es después que llegamos a casa y nos intentamos acostar a dormir, porque puede padecer o empezar el problema de lo que es el reflujo. Entonces, si allá en casita alguien padece reflujo, definitivamente nos tienen que acompañar en este programa que vamos a comenzar de una vez. Muchas gracias a todos los que ya nos acompañan puntualmente en esta transmisión de su programa Gastro TV. Como les comentaba en la introducción, pues empezamos lo que es el maratón de las comidas, ahorita con fiestas patrias, después con lo que es Día de Muertos, luego posadas, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Y casi siempre si algo nos caracteriza a los mexicanos es que somos buenos para la fiesta, y las fiestas van acompañadas tanto de buena comida, de picante y en algunas ocasiones de la copita, lo que es el alcohol. Y todas estas características de nuestras fiestas pueden exacerbarnos lo que son los síntomas y los padecimientos gastrointestinales como lo es el reflujo. Así que por esa razón el equipo de Gastro TV esta noche trajo este tema súper interesante. Hoy vamos a hablar acerca de los consejos para evitar lo que es el reflujo. Así que aprovechamos todo lo que son nuestros chats en vivo, que a partir de este momento están abiertos para que nos dejen todas las dudas a nuestro invitado especial que nos va a deshebrar todo lo que es el problema del reflujo, y aquí les invito que lo aprovechen, y por esa razón les dejamos el chat abierto para que nos digan todas sus dudas. Y sin más preámbulo, por esta razón vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Luis Valdovinos, quien es médico especialista en gastroenterología y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas al foro. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Lu, muchas gracias, buenas noches por la invitación. Y bueno, gracias por invitarme a hablar de este importante tema que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que posiblemente muchos de las personas que te siguen padezcan este problema. Oiga, lo que estaba viendo ahí unas estadísticas de una encuesta abierta a la población en la Secretaría de Salud, que decía que nosotros los mexicanos, entre un 20 y un 40% de la población ha padecido o padece reflujo. ¿Es esta estadística correcta? Sí, solo que hay que diferenciar muy bien. Hay algo que se llama enfermedad por reflujo, que es aquel paciente que tiene más de 3 veces a la semana síntomas de reflujo. Recuerden, los síntomas típicos de reflujo es que la comida se regresa o que algo quema detrás del pecho, ¿no? Los médicos llamamos pirosis y regurgitación. Entonces, si hablamos de síntomas ocasionales de reflujo, son aquellos pacientes que no tienen síntomas 3 veces a la semana, pero tienen síntomas, por ejemplo, cuando hablaste ahorita en las fiestas patrias, ¿no? Que tienen una cena copiosa, que aparte de la cena toman alguna copa y por la noche los despierta esta regurgitación, ¿no? Estos se llaman síntomas ocasionales de reflujo. Sí, es muy diferente a la enfermedad por reflujo. Pero sí, si hablamos de enfermedad por reflujo, se calcula que más o menos el 20% de la población en esta parte del mundo podría tener la enfermedad. ¿Qué tenemos de especial los mexicanos como para hacernos acreedores a esos porcentajes tan altos de enfermedad de reflujo, doc? Es muy interesante porque cuando uno revisa la literatura mundial, por ejemplo, en países asiáticos, la prevalencia de enfermedad por reflujo es menor, es alrededor del 10%. Y en países anglosajones, que les llaman en estas estadísticas, la prevalencia es entre el 20, 25, 30, 40%, ¿no? Parece que el principal factor de riesgo por lo que está aumentando la enfermedad por reflujo es por la obesidad. ¿Por qué? Pues porque cuando la persona padece obesidad hay un aumento de la presión intraabdominal y esto produce que cuando tú te acuestas esa misma presión caiga sobre el estómago y puedas tener un poco más de síntomas de reflujo. Entonces hay muchas estadísticas y está claro que, por ejemplo, una de las maniobras más importantes no farmacológicas para disminuir los síntomas de reflujo es la pérdida de peso. Entonces muchas veces está asociada a esta nueva pandemia que le podemos llamar que es la obesidad, ¿no? En este caso entonces el reflujo es curable. Digámoslo que cuando un paciente pierde peso pueden desaparecer los síntomas de reflujo. La enfermedad por reflujo típicamente no la manejamos como una enfermedad curable.
Sabemos que es una enfermedad tratable y tenemos muy buenos fármacos para tratarla. Hay diferentes fenotipos de la enfermedad por reflujo, decimos los gastroenterólogos, ¿no? Hay aquel paciente que tiene daño en la mucosa del esófago, o sea, que el reflujo quema tanto que hace úlceras en el esófago. Este fenotipo se llama erosivo y estos pacientes tienen que mantenerse con una terapia de por vida, ya sea un fármaco o un procedimiento quirúrgico. Y está el subgrupo de pacientes no erosivos, que son los que el reflujo no daña el esófago. Este grupo de pacientes se puede manejar con fármacos de manera intermitente, pero sí típicamente es una enfermedad que se puede controlar, pero no la catalogamos como curable. Cuando hablamos de eso de erosión, Doc, ¿se refiere a la gastritis erosiva? No, son diferentes. Cuando hablamos de reflujo erosivo, significa que el ácido que regresa del estómago al esófago daña la mucosa del esófago. Hay que recordar que el esófago tiene la función de trasladar el bolo de alimento de la boca al estómago. Esta mucosa no está acostumbrada o no puede resistir el ácido. Entonces, cuando un paciente tiene reflujo, hay una barrera entre el esófago y el estómago. Esta barrera es la unión esófago-gástrica. Cuando esta barrera se vuelve débil, se abre, esto permite el regreso del contenido gástrico al esófago y eso produce úlceras en el esófago. A eso nos referimos con esofagitis erosiva y son los grupos de pacientes que tienen que mantenerse con fármacos o un procedimiento quirúrgico para controlar el reflujo. ¿Y esta pérdida como de esa tonicidad en el esófago, doctor, se debe a algo en particular? Hay múltiples causas o cosas que hacen que esta barrera disfuncione. La que más estamos acostumbrados a escuchar o la que más frecuentemente escuchamos es la famosa hernia hiatal. Recuerden que el esófago tiene un esfínter, que es un músculo que está cerrado. Arriba de este esfínter está el diafragma, que es el músculo de la respiración. Cuando estos dos músculos se separan, existe una hernia hiatal. Entonces los dos músculos juntos funcionan, el diafragma funciona como un cebador que aumenta la fuerza del esfínter. Al separarlo disminuye y esto aumenta las probabilidades de que tenga reflujo. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene una hernia aumenta la probabilidad de que tenga reflujo. No significa que todos los pacientes con hernia tengan reflujo. Esta es como que la que más acostumbrados estamos a escuchar, pero la causa más común de enfermedad por reflujo descrita en la literatura son relajaciones transitorias del esfínter. ¿Qué quiere decir? Tenemos un esfínter competente, tenemos la crura sobre el esfínter y de alguna manera el esfínter se relaja cada que tú deglutes. Cuando pasas comida, el esfínter se abre para que la comida pase. Las relajaciones transitorias son aquellas relajaciones que ocurren cuando no hay una deglución. Entonces el esfínter se abre, aunque no estés deglutiendo, y esto permite el retorno del contenido gástrico hacia el esófago y es la principal causa fisiopatológica de la enfermedad por reflujo. Aunque tenemos otras, por ejemplo, un vaciamiento gástrico alterado. Aquellos pacientes con diabetes que tienen gastroparesia, la comida se queda más tiempo en el estómago y esto aumenta la probabilidad de reflujo, ¿no? Y múltiples más, como síndromes hipersecretores, como Zollinger-Ellison y muchas otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes como la esclerodermia dañan el músculo esofágico, lo cual hacen más débil el esfínter y también aumentan la probabilidad de tener reflujo. Entonces no podemos hablar de una sola fisiopatología, pero también existen alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo cuáles, Doc? A ver, cuéntenos. Bueno, hablando de alguno de ellos, por ejemplo, la menta, el chocolate, el café, el chile y la mantequilla, se ha demostrado que de alguna manera hacen o disminuyen el tono del esfínter. Al hacer esto, produce o aumenta la probabilidad de que nosotros tengamos síntomas de enfermedad por reflujo. Oiga, Doc, mucho se habla de lo que es el eje intestino-cerebro-microbiota y con ello naturalmente estamos hablando de que muchas enfermedades gastrointestinales están muy relacionadas con nuestro estado de ánimo, depresión, ansiedad, etcétera, estrés. ¿Tiene algo que ver en lo que es el estrés con la enfermedad de reflujo? Bueno, si hay un subgrupo de pacientes que tienen síntomas de reflujo, que sienten que la comida regresa y les quema, y cuando hacemos estudios como endoscopía, en la endoscopía no hay erosiones, entonces no podemos decir que tiene reflujo. Hacemos el siguiente estudio, que es el estudio, podemos decir, más avanzado para reflujo, que es un estudio de pH-metría de 24 horas. Si este estudio resulta negativo, este paciente lo catalogamos en un grupo como las enfermedades funcionales esofágicas. Y precisamente eso es lo que habla. Son pacientes que tienen síntomas esofágicos, pero que tienen estudios negativos que no explican estos síntomas. Este subgrupo de pacientes sí se ha identificado que tienen mayor prevalencia de ansiedad y depresión y típicamente responden a fármacos que les llamamos neuromoduladores, que son fármacos diferentes a los fármacos que utilizamos típicamente para reflujo. Y esto no significa que los síntomas sean causados por ansiedad y depresión,
Simplemente estos pacientes con más frecuencia tienen estos problemas, pero no quiere decir que los síntomas no sean reales o se los estén inventando. Ok, perfecto. Doctor, ¿nos puede explicar en qué consiste ese estudio de la pHimetría? Ok, la pHimetría es un estudio que te indica tu médico, no lo puedes indicar tú solito. Es un estudio de 24 horas en el cual colocamos un sensor de pH 5 centímetros por arriba del esfínter del que hablábamos. Este sensor durante 24 horas mide la exposición esofágica al ácido. Entonces se queda ahí durante 24 horas, te ponen el aparatito. Los que sean un poco más adultos como yo recordarán los Tamagotchis. A mí se me hace algo parecido al Tamagotchi. Es un aparatito que te lo llevas junto con tu sondita en la nariz, y este aparato durante 24 horas mide el pH esofágico. Los médicos leemos estas 24 horas y tenemos parámetros para identificar enfermedad por reflujo. Por ejemplo, el más importante es el tiempo de exposición ácida. Si este tiempo es mayor a 6% del tiempo que tuvo el pHímetro del paciente, que al menos deben ser 16 horas, se considera que es positivo, y esto prácticamente hace diagnóstico inequívoco de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el estudio más avanzado, es un estudio de fisiología digestiva y lo realizamos los neurogastroenterólogos. Ok. ¿Y todos los pacientes que padecen reflujo requieren el estudio de pHimetría? No. Por ejemplo, si tú llegas con tu médico porque tienes síntomas de reflujo y te hace una endoscopía, y en la endoscopía le encuentra erosiones o quemaduras en el esófago, automáticamente hace diagnóstico de reflujo y no se necesita la pHimetría. Muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos la endoscopía, no encontramos lesiones, damos medicamentos, y el grupo de pacientes que no responde a medicamentos es al que le hacemos la pHimetría. Aunque ya hay múltiples estudios anglosajones donde dicen que es más costo efectivo hacer estudios desde el principio a dar medicamentos, porque muchas veces el paciente gasta porque lo traen de un medicamento a otro, y cuando llega a la consulta con el gastroenterólogo ya tomó 10 medicamentos diferentes para el reflujo y el paciente no responde. Entonces, tomando en cuenta todos los gastos en consulta que hizo el paciente y todos los medicamentos que tuvo que consumir, posiblemente sea más barato desde el principio de haber hecho estudios, hacer un diagnóstico objetivo, o lo que se llama actualmente medicina de precisión, y elegir cuál sería el tratamiento ideal para el paciente. Entonces, digamos que en primera instancia, la primera opción siempre sería una endoscopía. Sí, bueno, depende del tipo de síntomas. No acuérdense que en medicina 2 más 2 no es 4. Depende mucho de qué síntomas tiene el paciente, cómo lo revisa el médico, porque hay ciertos grupos de síntomas. Por ejemplo, muchas veces los pacientes tienen síntomas laringios, ¿no? Como carraspeo, tos. En este grupo de pacientes sí podrías elegir de primera instancia una pHimetría, siempre y cuando no tuviera síntomas en el esófago. Pero típicamente el primer estudio que se hace es la endoscopía. A mí me ha pasado que en consulta luego llegan pacientes que los mando con el gastro justamente por eso, porque reportan algo tan sencillo como una tos. Y ellos ni por aquí les pasa que llegan que pueden tener algún tipo de reflujo. Los mando al gastro, regresan, larga historia corta, tienen reflujo. ¿Se puede tener reflujo sin tener síntomas? La respuesta rápida sería no. O sea, cuando un paciente tiene síntomas solo laringios, por ejemplo, como tos, la estadística dice que si el paciente tiene síntomas laringios, o sea, pura tos, y no tiene síntomas esofágicos como pirosis y regurgitación, más del 90% no van a tener reflujo. Okay. Es diferente cuando el paciente sí tiene síntomas esofágicos. Por ejemplo, un paciente que tiene muchos síntomas esofágicos y aparte tiene tos, es muy probable que sí la tos sea por reflujo. Okay. Pero recuerden, todo esto es algo que es difícil a veces saber, hay que hacer bastantes estudios, pero lo más recomendable es a veces hacer la batería completa, ¿no? Endoscopía, y si no encuentras nada, pHimetría. Pero depende del paciente, de si responde o no a medicamentos, porque recuerden que en la actualidad tenemos medicamentos muy efectivos para el manejo de esta enfermedad. Hablando de medicamentos, Doc, uno de nuestros patrocinadores es Exos One. ¿Este se utiliza para lo que es el tratamiento de reflujo? Sí se utiliza, son los dispositivos, es una molécula bioadhesiva que lo podemos utilizar como adyuvante a otros fármacos, ¿no? Hay que recordar que los tratamientos o la piedra angular del manejo de los síntomas de reflujo actualmente son los inhibidores de bombardeo de protones, que son todos los soles que conocemos en el mercado, ¿no? Entonces, cuando un paciente queremos un alivio más rápido, le podemos anexar este tipo de fármacos, pero nunca hay que olvidar que la piedra angular del manejo son los inhibidores de bombardeo de protones. Yo utilizo mucho Exos One, por ejemplo, en el paciente que tiene síntomas ocasionales de reflujo,
¿Qué significa esto? Es aquel paciente que el viernes se fue de fiesta y el sábado despierta con síntomas de reflujo. En este grupo de pacientes son muy útiles para síntomas ocasionales, ¿no? Pero el paciente que tiene síntomas crónicos tiene que tener un fármaco, que es el IVP, y además le podemos dejar este adyuvante, por ejemplo, cuando se va de fiesta, o cuando va a los taquitos, o cuando llega la noche mexicana y se come el pozole, ¿no? Definitivamente. Doc, ¿quiénes tenemos más a perder, hombres o mujeres en cuanto a reflujo? Ok, es una enfermedad más común en el hombre. Definitivamente es una enfermedad más común en el hombre, y en el hombre típicamente encontramos lesiones un poquito mayores. Por ejemplo, el esófago de Barrett, que posiblemente podríamos decir todos que es una de las mayores complicaciones de enfermedad por reflujo, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Entonces sí es una enfermedad más de hombres. ¿Y qué será? ¿Cuestiones anatómicas o que los hombres son más bebedores, conductuales? Es una pregunta compleja de responder. Yo creo, no estoy hablando de evidencia científica, que es porque los hombres somos más barrigones, acumulamos más grasa central, las mujeres la acumulan más en la cadera, y posiblemente esta acumulación de grasa central, cuando nos acostamos, presiona el estómago y es lo que aumenta la probabilidad de que tengamos reflujos. Pero bueno, es algo que no se ha estudiado por qué la diferencia en sexo, ¿no? Ok, pues vamos a hacer una pequeña pausa, está súper interesante esto. Vamos a leer los comentarios que nos están dejando. Nos manda saludos Miriam Malta, saludos, excelente invitado, saludos Miriam. Flash PK nos dice buenas noches, buen tema y súper invitado. María Teresa Ramírez Arriaga nos dice buenas noches María Teresa. Nos pregunta Flash PK, ¿el uso de probióticos puede ayudar con el reflujo? Y nos pregunta a la vez Rodrigo Wagoner, ¿se puede tener reflujo a cualquier edad? Preguntas muy interesantes ambas. Actualmente los probióticos no están recomendados como para el manejo de la enfermedad por reflujo. Se han utilizado en otros síntomas digestivos como síndrome de intestino irritable, estreñimiento, pero para enfermedad por reflujo no. Y recuerden, el principal uso de los probióticos es, por ejemplo, para diarrea del viajero, diarrea asociada a antibióticos, es donde son más útiles. Y la otra pregunta era respecto a... ¿Se la repites? Si en todas las edades hay reflujo. Sí, efectivamente en todas las edades hay reflujo, inclusive los pediatras tienen guías muy complejas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedad por reflujo, porque cuando eres lactante el esfínter es inmaduro, el tracto digestivo es inmaduro, y pues típicamente los niños pueden tener muchos síntomas de reflujo. Incluso hay bastantes signos como que tienen los niños con reflujo que los pediatras lo ven. Pero esto es algo que tiene que ver el gastropedia, no el gastro de adultos, pero sí es bastante frecuente, sobre todo en edad pediátrica, y puede ocasionar complicaciones, inclusive disminución en el crecimiento de los niños. Oiga, doctor, y hablando justo en las etapas de la vida, se sabe que el reflujo es bastante prevalente en población de embarazadas, mujeres embarazadas. Justo. Aquí, ¿cuál es la razón por la cual pasa esto? Bueno, aumenta la presión intraabdominal porque hay algo creciendo allá adentro. Sí, aparte se habla de que las hormonas alteran un poco el movimiento muscular, relajando los músculos del tracto digestivo, lo cual puede ocasionar también estreñimiento. Y sí es bastante frecuente en las mujeres embarazadas la enfermedad por reflujo. El tratamiento debe ser muy conservador, debemos utilizar fármacos de primera línea para esto. Los fármacos que utilizamos son los inhibidores de bomba de protones, y en este grupo de pacientes casi nunca hacemos estudios, porque muchas veces al terminar el embarazo los síntomas de reflujo mejoran. Entonces también tenemos recomendaciones dietéticas. Por ejemplo, una de las más importantes posiblemente es cenar 4 horas antes de dormir. ¿Por qué 4 horas? Porque se supone que es en el tiempo que se vacía el estómago. Entonces, si tú te acuestas con un estómago vacío, es menos probable tener reflujo si te acuestas. Si el estómago está lleno y te acuestas, aparte aumento de la presión intraabdominal, es más posible que tengas reflujo. Entonces, una de las recomendaciones. Y otra que puede disminuir un poco la exposición hacia el esófago, no tanto, pero bueno, es una recomendación común, es elevar la cabecera de la cama 15 centímetros. Ojo, no comprar almohadas. ¿Por qué? Porque si tú compras una almohada, terminas acostado al final en la parte baja de la cama, o la almohada termina por un lado. Entonces la recomendación es elevar 15 centímetros la cabecera de la cama. De esta manera puedes estar un poco más inclinado, y esto por el mismo efecto de la gravedad, disminuir la cantidad de reflujo. Es una maniobra que no funciona tanto, y es una maniobra que yo la considero causa de divorcio porque muchas veces molesta a la pareja. Entonces tengan cuidado con esta maniobra.
Así de que poner libros en una parte de la cabecera es una opción que pueden causar divorcio, pero mejorar su reflujo. Muy bien, pues vamos a hacer esta pequeña pausa para agradecer el patrocinio de Alpha Sigma y SOS One, quien es quien les lleva nuevamente esta transmisión de su programa hasta sus hogares. Vamos a continuar con la lectura de las preguntas. Nos pregunta Paco Valdominos, ¿un atleta de alto rendimiento puede sufrir reflujo por el nivel de exigencia deportiva? Sobre todo aquellos pacientes, Paco, creo que es mi primo, sobre todo aquellos pacientes que hacen un ejercicio no aeróbico. Por ejemplo, el levantamiento de pesas. Cuando tú levantas pesas, aumenta la presión intraabdominal y esto produce que aumente la probabilidad de que tengas síntomas de reflujo. Típicamente son síntomas ocasionales porque los deportistas son gente que no tiene obesidad y ellos no tienen tan frecuentemente reflujo, pero sí puede suceder, sobre todo en gente que hace ejercicio no aeróbico como levantamiento de pesas. Ok. Y cuando hablamos justamente de cuestiones tanto de peso, etcétera, por ejemplo, ¿hay mayor probabilidad de que una persona que se somete a un tipo de cirugía bariátrica padezca problemas de reflujo? Bueno, hay dos tipos de cirugías bariátricas, hay que declararlo muy bien. Existe la manga gástrica, que por definición es una cirugía reflugénica. Si ustedes tienen reflujo, no les recomiendo que se hagan una manga gástrica porque el reflujo va a empeorar. En un paciente que tiene obesidad, la cirugía de elección es el bypass gástrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, haces un pouch de estómago, los cirujanos ponen un intestino a este pouch, el paciente baja peso y mejoran mucho los síntomas de reflujo. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas de reflujo y se va a operar, la recomendación siempre es hacer un bypass gástrico. De hecho, los bariatras muchas veces piden estudios endoscópicos antes de operar a un paciente porque ellos tienen bien conocido y bien documentado que la manga gástrica es un procedimiento reflugénico. También las bandas gástricas son procedimientos muy reflugénicos. Entonces son dos procedimientos que, la banda ya no se usa, pero podrían ocasionar o empeorar los síntomas de reflujo. Ok, definitivamente. Pues vamos a aprovechar la pregunta de Mari Daniel. Buenas noches, Mari. Ella nos pregunta si puede el reflujo gastroesofágico causar problemas respiratorios. Es una pregunta súper interesante, Mari. ¿Por qué? Porque efectivamente sí se ha asociado con algunos problemas respiratorios. Por ejemplo, se ha visto que aquellos pacientes trasplantados de pulmón que tienen reflujo, el trasplante les dura menos. Punto número 1. Entonces, es un dato objetivo y muy duro. Punto número 2. Aquellos pacientes con asma que tienen además reflujo, pueden tener más exacerbaciones de asma. Ojo, no quiere decir que el reflujo cause asma, sino que el reflujo puede empeorar el asma. Entonces, sí, efectivamente sí se ha asociado con síntomas respiratorios y bueno, otro síntoma es la tos, ¿no? Entonces, si la enfermedad por reflujo está asociado con esto, cuidado con ello. Justo nos acaba de hacer una pregunta, Rodrigo, que va muy de la mano con lo que acaba de mencionar. ¿Mito o realidad, doctor, que el dormir del lado izquierdo ayuda a mejorar los síntomas de reflujo? El problema es que no puedes mantenerte dormido solo de un lado, ¿no? O sea, no es posible. Existe un dispositivo que se ha puesto de moda en Estados Unidos, que es un aparatito que te pones en el pecho y mientras te mantengas acostado del lado derecho, te va a ayudar con los síntomas de reflujo. Del lado izquierdo, que es donde está el fondo. Mientras te acuestas acostado del lado izquierdo, te va a ayudar con los síntomas de reflujo y el aparatito lo tienes pegado. Cuando te voltees del lado derecho, te va a despertar. Entonces, si es una maniobra que ayuda a dormir del lado izquierdo, no sé quién pueda dormir solamente del lado izquierdo y mantenerse así toda la noche. Si se ha descrito, inclusive existe un dispositivo para que te mantengas del lado izquierdo, pero bueno, esto empeora la calidad del sueño porque te está despertando cada que das vuelta. Entonces sí te puede ayudar, pero posiblemente si tú solo puedes dormir del lado izquierdo porque si te acuerdas del derecho te da reflujo, busca a tu médico para que te ayude porque hay muchas otras herramientas que pueden mejorar tu calidad de vida, Rodrigo. ¿Qué será de nosotros los que dormimos boca abajo? Exactamente. Muy bien, pues nos pregunta María Teresa Ramírez Arriaga, las personas de la tercera edad con polifarmacia que presentan reflujo, ¿hay recomendaciones particulares o especiales, Doc? Ok. Bueno, hablando de la polifarmacia hay que recordar que a mayor cantidad de fármacos, mayor posibilidad de interacciones. ¿Qué podemos decir de los adultos? Típicamente los adultos tienen una enfermedad por reflujo más grave que los jóvenes. Entonces, cualquier paciente adulto con síntomas de reflujo tiene que acudir al médico porque muchas veces es una enfermedad más grave. Y obviamente, si el paciente tiene diagnosticado de manera objetiva reflujo, ¿qué quiere decir? Que tiene una pH-metría, una endoscopía positiva, tiene que mantenerse con un medicamento para reflujo. Solo recuerden,
El diagnóstico de enfermedad por reflujo se ha banalizado. En algún tiempo la tele lo diagnosticaba, ¿no? Te decían, si sientes esto y esto, haz esto. Por lo tanto, uno de los fármacos que más se malusa y más mal está indicado son los inhibidores de bomba de protones. Por ejemplo, no sé si la pregunta va dirigida a si un paciente toma muchos fármacos, ¿le deberíamos de dar IBP para evitar el reflujo? Obviamente no. Okay. ¿Sí? Obviamente no deben de usar un fármaco para disminuir o para un síntoma que creemos que va a pasar. Pero definitivamente, si un paciente tiene reflujo, hay que darle el fármaco. Y hay que aclarar que pocos fármacos se han asociado con enfermedad por reflujo. O sea, los fármacos no causan como tal enfermedad por reflujo. Digo, a lo mejor se están refiriendo aquí a los nuevos fármacos, los GLP-1, que ustedes los conocen muy bien, que se están usando para bajar de peso, retardan el vaciamiento gástrico. Al retardar el vaciamiento gástrico pueden ocasionar síntomas de reflujo. En este grupo de pacientes, pues sí, mientras tenga el fármaco, podemos utilizar el fármaco para disminuir el reflujo, pero porque tiene síntomas por reflujo. Si van a dejar un GLP-1 de entrada, no dejen un medicamento para disminuir el reflujo, a menos que el paciente presente síntomas. Y aquí vamos a recordar algo que siempre les mencionamos en las transmisiones, la importancia de no automedicarse o no creer todo lo que vemos en redes sociales, porque muchas veces personas que no son profesionales dan consejos, creemos en ellos y desafortunadamente están mal informando. Vamos a aprovechar también para hacer la pregunta que nos hace Poncho Nolasco. Él pregunta, Doc, ¿el reflujo se confunde a veces como infarto porque se va el dolor como al pecho y es horrible esa sensación? Sí, Poncho, es una pregunta muy interesante. De hecho, el dolor esofágico y el dolor cardíaco son imposibles de distinguir por la clínica. ¿Qué significa esto? Que un paciente que llega con dolor de pecho, urgencias, siempre lo primero que descartamos es que no tenga un infarto. Siempre le hablan al cardiólogo, el cardiólogo llega, revisa al paciente, pide estudios como enzimas cardíacas y un electrocardiograma. Si esto es negativo, dice el paciente no es mío, y la segunda causa en frecuencia es el esófago. Efectivamente, es posible, pero recuerden, siempre piensen en el corazón antes que el esófago, porque el corazón sí los puede matar y el esófago la mayoría de las veces no. Ok. Entonces, no hay manera en que nosotros podamos distinguir esto, mejor atención inmediata médico. Sí se ha hablado muchas veces, por ejemplo, de que si el dolor mejoró o empeoró con ejercicio, que si el dolor se va a la mandíbula, la verdad, clínicamente es imposible. Siempre hay que hacer al menos un electrocardiograma y enzimas cardíacas. A veces tenemos que hacer curva de enzimas cardíacas para estar seguros que no es el corazón. Interesante. Muy bien, pues nos pregunta, por ejemplo, Jessica Rodea, buenas noches. Doctor, si no se trata el reflujo, ¿puede desencadenar en algún cáncer? Jessica, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, sobre todo en aquellos pacientes que hablamos que tienen esófago de Barrett. Los pacientes que tienen esófago de Barrett, este esófago es un cambio de la mucosa del esófago secundario a reflujo crónico. Y sí, los pacientes pueden terminar en un cáncer. Recuerden, es muy importante, porque luego esto genera mucha ansiedad. No todos los pacientes que tienen Barrett van a tener cáncer, de hecho la minoría. Pero solo aquel paciente que tiene reflujo y Barrett es el paciente que podría evolucionar a cáncer. Entonces no les genera ansiedad, no crean que porque alguna vez después de una cena o una fiesta tuvieron reflujo les va a dar cáncer. Ok, entonces estamos hablando de que esta podría ser la peor complicación del reflujo, doctor. Bueno, tenemos otra que digo, para mí que soy amante de la comida es peor, que es la estenosis del esófago. ¿Qué quiere decir? Después de tanto tener reflujo, se hacen tantas úlceras en el esófago que termina siendo una cicatriz y cerrando el esófago. Esto se llama estenosis. Entonces el paciente no puede comer de manera adecuada. Entonces para mí digo, sí, el cáncer es muy malo, pero las estenosis pueden llegar a ser más frecuentes y es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo que a mi parecer son bastante molestas. Y recuerden, el gran problema de reflujo es que deteriora mucho la calidad de vida de quien lo padece. Entonces posiblemente también es una complicación grave. ¿Y hay solución para la estenosis, Doc? Sí, endoscópicamente ponemos balones o bujías para dilatar o abrir estas estenosis. El problema es que cuando lo hacemos, las dilataciones tienen el riesgo de perforación esofágica y una perforación esofágica es algo bastante grave que puede terminar en una complicación grave o inclusive la muerte del paciente. Entonces siempre hay que prevenir, esperar no llegar a las estenosis, pero está muy claro que desde el advenimiento de estos fármacos que son los IBPs y ahora los nuevos fármacos que vienen sobre los IBPs, que son los PCABs, que son aún mejores que los IBPs, posiblemente siga disminuyendo la frecuencia de estenosis esofágicas. Las generaciones más jóvenes de gastro, si se podía decir,
vemos menos estenosis que nuestros profesores, que veían bastantes. Entonces, esto es desde el advenimiento del IVP. Posiblemente con estos nuevos fármacos que todavía son más potentes, que se llaman PCABs, todavía esto sea mejor. Ok, entonces ya hablamos de dos complicaciones importantes, Doc, lo que es el cáncer y lo que es la estenosis. ¿Qué otras complicaciones puede conllevar el reflujo? Pues yo creo que esas son las principales, o sea, la estenosis, el esófago de Barrett, sangrado de tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Estas úlceras que generas en el esófago puede hacer que sangres y terminar en el hospital. Muchas veces requieren hasta transfusiones, ¿no? Entonces, es otra de las complicaciones que puede haber por la enfermedad por reflujo. Pero creo que las principales serían cáncer, estenosis y sangrado de tubo digestivo. Perfecto. Pues recuerden allá en casita, estamos con el doctor Valdovinos hablando acerca de lo que es el reflujo, cómo prevenirlo, así que déjenos en el chat todas las dudas que tengan, vamos a aprovechar al máximo al doctor. Y nos hacen otras preguntas, doctor. Mari Daniel nos pregunta, ¿es posible tener reflujo gastroesofágico sin presentar acidez estomacal? Es muy importante siempre preguntar al paciente a qué se refiere el paciente por acidez. Porque muchas veces la acidez o acidez para los pacientes es sentir un ardor detrás del pecho. Eso es un síntoma de reflujo. Okay. Digo, los dos síntomas típicos de reflujo es uno, que la comida regresa, eso lo llamamos regurgitación, y otro es pirosis, que es sentir esa sensación de quemazón detrás del pecho. Hay pacientes que pueden tener reflujo sin estos síntomas, sí, son los pacientes que tienen síntomas laringeos, que recuerden que son bastante raros. Típicamente el paciente con reflujo tiene que tener estas dos, pero otro síntoma típico que puede tener el paciente es el dolor de pecho que hablamos previamente. Estos pacientes pueden no tener acidez ni reflujo y sí dolor de pecho. ¿Hay alguna razón en particular, Doc? Porque hay algunos pacientes que incluso llegan a devolver o vomitar jugos gástricos. Ok. ¿Esto es por algo en particular que no todos lo presentan? Aguas. Si un paciente les dice que él después de comer llega hasta la boca, lo mastica o incluso después lo pasa, hay algo que se llama rumiación, que se confunde bastante con la enfermedad por reflujo. Son pacientes que tienen síntomas crónicos que no responden bien a fármacos y lo que ellos hacen es de manera inconsciente hay un aumento de la presión intraabdominal que hace que regrese esto hasta la boca y después lo pasen. Esto si lo hacen de manera continua es un síndrome de rumiación y sí puede ser posible. Existen pacientes con esto. Esto es más frecuente sobre todo en mujeres jóvenes. Okay. ¿Pero hay solución? Sí, terapia cognitivo-conductual y biorretroalimentación. La biorretroalimentación se hace con un manómetro que se le pone al paciente, se le enseña a hacer respiraciones diafragmáticas para con eso cerrar el esfínter y evitar que tengan estas conductas de rumiación. Ok. Doc, ¿todos los tratamientos cuando hablamos de reflujo y de todas sus complicaciones son meramente medicamentosos o también hay tratamientos quirúrgicos? Sí, el tratamiento quirúrgico que se llega a utilizar es la funduplicatura laparoscópica, que es un procedimiento donde un cirujano, no un gastroenterólogo, hace como un nudo en la parte o hace un nuevo esfínter y este nudo evita el retorno de comida. Hay que recordar que antes de mandar a un paciente a un procedimiento de estos, tenemos que tener un diagnóstico objetivo de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Una endoscopía positiva con úlceras en el esófago o una pH-metría positiva. Ok, pues justamente nos pregunta al respecto Jessica Rodea, ¿en qué momento se llega a requerir un tipo de intervención quirúrgica, Doc? Ok, el paciente debe decidir, ambos tratamientos son adecuados, el farmacológico y la intervención quirúrgica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A corto plazo es más cara la cirugía, a largo plazo es más caro el tratamiento medicamentoso. A ambos grupos les va muy bien. Entonces, esta es una decisión que tiene que tomar el paciente. Al paciente se le tiene que decir, tienes dos opciones para el manejo de tu enfermedad, medicamento o quirúrgico, y el paciente tiene que tomar la decisión. ¿Qué pacientes se podrían beneficiar más de una cirugía? Por ejemplo, aquellos pacientes que son hombres, que son jóvenes y que además de reflujo documentado endoscópicamente o por pH-metría, tienen una hernia tal. Este grupo de pacientes posiblemente se beneficia un poco más de la cirugía. Independientemente de esto, el paciente debe decidir si prefiere tratamiento farmacológico o quirúrgico porque con ambos les va muy bien. Ok. Vamos a aprovechar también para más preguntas. Javier Hernández nos pregunta, si ya se padece reflujo, ¿con qué lo puedo controlar? Si no puedo dormir a gusto por el constante problema. Ha tomado medicamentos, pero no al resultado. Bueno, aquí nos dice que está tomando un procinético.
Los procinéticos son fármacos que ayudan al vaciamiento gástrico. Son sobre todo útiles en el contexto del paciente que tiene diagnóstico de gastroparesia. En este grupo de pacientes pueden ser útiles los procinéticos, pero a lo mejor lo que le falta a Javier, tienes que ir con tu médico, esto es un mero consejo, es agregar un medicamento como un inhibidor de bomba de protones o un PICAP, ¿no? Porque estos medicamentos se utilizan en conjunto con el IBP o el PICAP para tratar síntomas. No se deben utilizar solos y solo en el contexto de gastroparesia deberíamos utilizar procinéticos como el que está tomando Javier en este momento. Doctor, ¿hay un estándar promedio que nos diga, en este tiempo tú tienes que ver mejoría con tu tratamiento farmacológico? Bueno, podríamos hablar de 2 semanas. De hecho, la prueba terapéutica es donde los médicos, antes de hacer estudios, le damos al paciente el fármaco de elección. Por ejemplo, un IBP. Dice al paciente, tómalo durante 2 semanas, tómatelo todos los días, en la mañana, 30 minutos antes del desayuno, y te veo en 2 semanas. Si el paciente mejora más del 50% de las molestias, decimos que es una prueba terapéutica positiva. Esto tiene una buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar reflujo, más o menos 80%. Podríamos decir que tiene reflujo con esas probabilidades, ¿no? Entonces yo diría que 2 semanas, pero típicamente el paciente que tiene reflujo a los 5 días ya está súper bien con los fármacos. Okay. Muchas veces pasa, Doc, que cuando estamos con un tratamiento medicamentoso, en la gran parte de la población nos da miedo en sí tomar medicamentos, y más cuando necesitamos a largo plazo. El tratamiento por elección, en este caso para el control de reflujo, ¿son tratamientos a largo plazo? Ok, hay que recordar que debemos dividir a los pacientes en estos 3 grupos, ¿no? El paciente que tiene úlceras. El paciente que tiene úlceras sí debe tratarse a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando suspende el medicamento se vuelve a hacer úlceras. Okay. Entonces este paciente, todos los fármacos tienen efectos adversos a largo plazo, pero en un paciente que hace úlceras es más beneficioso tomar el fármaco que no tomarlo. Entonces este grupo de pacientes debería quedar con fármaco siempre. Aquel paciente que tiene esófago de Barrett, hay estudios que han demostrado de manera no consistente, pero unos estudios lo han demostrado, otros no, que tomar un inhibidor por siempre disminuye el riesgo de hacer cáncer. Aparte de la vigilancia médica, el médico debe vigilar con cada cierto tiempo endoscopia de sus pacientes. Entonces estos 2 grupos de pacientes sí deberían de tomar fármacos continuos. El paciente no erosivo, aquel paciente que la endoscopia no tiene úlceras, pero tiene una pHimetría positiva, este paciente se puede quedar a demanda. ¿Qué significa? Tomar fármacos cuando tenga síntomas. Ok, perfecto. Muy bien, pues nos pregunta Marisela Guevara, buenas noches, ¿por qué puede llegar a subir la lipasa y qué se puede hacer para mejorarla? Es una pregunta muy interesante, Marisela. Acuérdate que en medicina necesitamos síntomas, estudios y con eso hacemos un diagnóstico. La lipasa se usa principalmente para diagnosticar una enfermedad que se llama pancreatitis, que es una enfermedad muy grave. Existen ciertos criterios para diagnosticar pancreatitis. 1 es dolor típico de pancreatitis. 2, elevación de la lipasa más de 3 veces el rango de normalidad que te marca el laboratorio con el cual te estás tomando. Y otro, una imagen positiva. Tienes que tener 2 de 3 para hacer diagnóstico de pancreatitis. Entonces, sobre todo en este contexto, se habla de que la lipasa se eleva. Ok. Doc, ahorita que hablábamos justamente de todas las cuestiones que pueden exacerbar lo que es el reflujo, el estilo de vida, cuando hablamos de las comidas, el ejercicio, etcétera, alguien que padece reflujo ya en cuestiones más crónicas, ¿tiene que renunciar a los alimentos? ¿Tiene que hacer cambios muy severos en su estilo de vida? ¿Aquí qué podemos decir al respecto? Bueno, hablando con evidencia científica, ¿qué podemos decir? Que hay ciertas maniobras no farmacológicas que ayudan. Sin duda la más importante o la que más ayuda es la pérdida de peso en el paciente que tiene obesidad. Esta es posiblemente la maniobra más importante en los pacientes con reflujo, la pérdida de peso. Después de esta siguen algunas otras maniobras. Por ejemplo, el cenar 3 o 4 horas antes de dormir, ¿sí? Otro es levantar la cabecera de la cama y hablando de alimentos. Recuerden, todos somos diferentes. Cada quien tiene diferentes gatillos. ¿Qué significa? Cada quien hace síntomas con diferentes alimentos. No a todos los pacientes les tenemos que quitar todos los alimentos, no es receta de cocina, porque muchos pacientes a todos les dicen, no chile, no condimentos, no grasa, no irritantes, y cuando tú le preguntas al paciente, oye, ¿realmente a ti te da síntomas con eso? Te dice, no, a mí solo me da síntomas con la mantequilla, por ejemplo. Si me como un pan con mucha mantequilla, esa noche no voy a dormir. Pues posiblemente este paciente lo que hay que decirle es que evite los alimentos grasosos o con mantequilla, ¿no? Pero cada paciente es diferente. Entonces no significa renunciar a los alimentos solo porque sí.
hay que intentar identificar en cada paciente qué alimento le da gatillo o le da síntomas, y este alimento es el que habría de que disminuir el consumo, ¿no? Es por eso que cuando uno revisa la evidencia científica, por ejemplo, en nutrición para reflujo, uno ve que la mejor evidencia es, por ejemplo, grado B, para tabaco, alcohol. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen síntomas con los mismos alimentos. Cada paciente es diferente. Entonces es más importante los diarios de síntomas que hacen ustedes con alimentos para saber cuál es el alimento gatillo. Doc, y por ejemplo, ¿hay algún estándar que nos diga cuánto es al menos la meta de pérdida de peso en pacientes? Así como lo hay en otras enfermedades gastrointestinales que nos dicen que este es lo que mínimo tiene que bajar de peso el paciente. Se habla de un 10%, Por ejemplo, si tú pesas 80 kilos, tendrías que bajar 8 kilos para que la mejoría de síntomas se presente. Fíjese, realmente la meta no es tan difícil y los síntomas van a mejorar bastante. Entonces, pon mucha atención a perder peso para mejorar los síntomas y poder comer más sabroso. Muy bien, pues vamos a ver si hay más preguntas. Vi una más adelante que... De antiácidos. Exactamente, nada más que no la encuentro aquí. A ver si nos la ponen aquí. Nos pregunta Rodrigo Wagoner, ¿qué opinión tiene acerca de los antiácidos, Doc? Más que una opinión, les voy a decir lo que dice la literatura médica y la evidencia científica. ¿Los antiácidos son útiles para los síntomas? Sí. Pero a ver, los médicos, ¿cómo medimos la efectividad de un medicamento para reflujo? Sobre todo lo que más nos importa es curar lesiones. Por ejemplo, curar las úlceras del esófago. Cuando ustedes comparan los IVPs contra placebo, la mejoría es casi del 80%. Cuando ustedes comparan antiácidos contra placebo, la mejoría es la misma. ¿Qué quiere decir? Que los antiácidos no son útiles para cicatrizar erosiones. Son útiles en aquellos pacientes que tienen síntomas ocasionales, repito. Por ejemplo, si tú te fuiste hoy de fiesta y mañana despiertas con reflujo, posiblemente a ti te ayuden, que es para síntomas ocasionales. Estos fármacos no se deben utilizar de manera crónica porque acuérdense que tienen muchos solutos, como aluminio y magnesio, y a la larga nos pueden dar complicaciones por ellos. Entonces sí son útiles, sobre todo en pacientes con síntomas ocasionales o para alivio rápido, pero no se deben de utilizar de manera crónica. Ok, entonces muchas veces me ha tocado ver que consumen los antiácidos como si fueran dulcecitos. Sí, claro, los traen en la bolsa. Exactamente, y lejos de ir con un especialista que los diagnostiquen, están nada más paliando los síntomas. Sí, no, y les ayuda, tienen que estar tomando cada 4 horas, porque el tiempo que ayudan estos fármacos es por 4 horas. Entonces están los pacientes ahí, toma y toma antiácidos. Inclusive había una dieta, no sé si te tocó leer la famosa dieta de CIPI, que es una dieta alcalina para intentar controlar el reflujo, que los pacientes tenían que estar tomando lácteos cada 4 horas, era un vaso de leche con un cuarto de crema. Entonces los pacientes típicamente pues, no mejoraban y sí se ponían gorditos y aparte se inflaban como globos por tanta lactosa, ¿no? Sí, entonces repetimos, mucho cuidado con lo que ven en redes, con los consejos que pueden llegar a escuchar de personas que no son profesionales. Les recordamos en casita que estamos hablando acerca de lo que es el reflujo con la presencia del doctor Valdovinos, así que si tienen dudas los invito a ponerlas en el chat para que las conteste el doctor, y aprovechamos para agradecer el patrocinio de Alfa Sigma, que les recuerdo es quien lleva este programa hasta sus hogares. Ok, Doc, pues entonces tenemos el reflujo es un espectro bastante amplio en cuanto a cuestiones gástricas. Entonces, estamos hablando de que es una enfermedad que se puede presentar de diferentes maneras, con diferentes síntomas, y los pacientes van a responder a diferentes, digamos, como problemas. O sea, algunos alimentos pueden desencadenar los síntomas y en otros como si nada. Cuestiones incluso como lo es nuestro estado de ánimo puede alterar lo que es la cuestión del reflujo. Ahora bien, Doc, en cuanto a lo que son los pacientes embarazadas, hablábamos de justamente el reflujo. ¿Qué pasa si cuando después de que una paciente embarazada con problemas de reflujo no mejoran los síntomas? No, pues hay que acudir con el médico porque posiblemente el embarazo le desenmascaró algo lo que ya estaba predispuesta, ¿no? Entonces, si una mujer está embarazada, da luz y persiste con síntomas de reflujo, pues hay que revisar a esta paciente, ¿no? Dependiendo de qué tipo de síntomas, el tiempo de evolución y la percepción de la paciente es cómo vamos a actuar. Ok, perfecto. Entonces, en estos casos es siempre acudir con el médico a ver cuáles son los síntomas pertinentes y cuál es el tratamiento. Sí, claro. Recuerden que el diagnóstico de enfermedad por reflujo se ha banalizado durante mucho tiempo. Lo que les decía hace un rato, hasta la tele diagnosticaba enfermedad por reflujo y te recetaba un fármaco, ¿no? Entonces,
Por eso tenemos que este grupo de fármacos, los IVPs, son de los fármacos que más se consumen y más mal prescritos están. Okay. Y Doc, cuando mencionaba que nos acostábamos y que el problema era justamente la posición, ¿en sí la posición es el único problema? No, o sea, el principal problema es que la barrera se dañó de alguna manera, ¿no? O sea, que la barrera antirreflujo ya no funciona. Entonces, cuando tú te acuestas, pues esto hace que sin la barrera se te regrese. O sea, la principal fisiopatología de reflujo es que la barrera no funciona por algo, ya sea por relajaciones transitorias, una hernia hiatal, un aumento de la presión interabdominal. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando tú te acuestas y la barrera no sirve, esto va a producir como tal el reflujo. O sea, el problema no es acostarse, sino imagínate, ¿no? Nos podríamos acostar. El problema es que la barrera no funciona. Ok, perfecto. Pues Doc, desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó, así que vamos a dejar estos últimos minutos para que nos dé lo que son sus conclusiones, con lo que se quiera que quede el público y los datos de consulta para que aquellos que quieran consultar con usted, pues sepan dónde localizarlo. Pues bueno, ¿qué consejo les daría yo? Punto número 1, siempre que tengan síntomas vayan a su médico. Recuerden, los síntomas de reflujo son 2. Uno es que la comida regresa y otro es esta sensación de ardor retroesternal o detrás del pecho. Son los síntomas típicos de enfermedad por reflujo. Cuando un paciente tiene estos síntomas es cuando tenemos que pensar esta enfermedad. Las maniobras no farmacológicas que más ayudan para controlar esta enfermedad es la pérdida de peso, el cenar 4 horas antes de dormir y elevar un poco la cabecera de la cama. Posiblemente es lo que más va a ayudar. Respecto a dietas, lo ideal es identificar los alimentos gatillo y estos alimentos intentar disminuir la cantidad del consumo. Respecto a fármacos, tenemos fármacos para síntomas ocasionales, como por ejemplo los antiácidos o las barreras antirreflujo, y para síntomas crónicos tenemos estos 2 grupos de fármacos que son los IVPs o los PCABs para el tratamiento. Recuerden, no se automediquen, vayan con un médico porque muchas veces los síntomas son por otra cosa. Hay síntomas o datos que nosotros llamamos de alarma. Por ejemplo, un paciente que tiene síntomas de reflujo y además dificultad para pasar comida, debería ir con el médico. Un paciente que está tomando un fármaco para reflujo y no responde, debería ir con el médico. Un paciente que además de síntomas de reflujo tiene anemia o deficiencia de hierro, tiene que ir con el médico. Un paciente que además de reflujo tiene pérdida de peso, debería ir con el médico. ¿Por qué? Porque pueden tener una enfermedad grave que si se diagnostica a tiempo podemos ayudar. Si nos tardamos un poco, podemos no ayudar. Y pues recuerden, ahora que están las fiestas mexicanas, modérense, cenen temprano antes de acostarse y acudan con su médico. Perfecto, pues doctor, no tengo más que agradecerle su presencia en el foro y estoy segura que ustedes también en casita le agradecen al doctor por todas las dudas que nos respondieron y el doctor nos va a dejar los datos de contacto para la cámara. ¿No los pusieron? Yo no me lo sé. Ahí están. Eso los tiene mi asistente. Ahí están los teléfonos del consultorio y mi correo. Perfecto. En redes sociales también los van a encontrar, los datos de consultorio para lo que es las citas que pueden llegar a necesitar por parte del doctor. Pues por mi parte es todo. Recuerden, les agradecemos la presencia del doctor, agradecemos la presencia de ustedes. Yo soy la nutrióloga Guadalupe Montes y los estamos esperando para la próxima emisión de su programa Gastro TV. Como siempre, síganos en redes sociales para estar al pendiente de todas las novedades. Excelente noche.